Buenas noches tengan todos ustedes. Qué gusto estar con ustedes en esta noche. El día de hoy es miércoles 3 de febrero del año 2021 y como parte de este ejercicio que hacemos constantemente, continuamente, de estar indagando, profundizando en aspectos de nuestra fe y cuestiones que nos lleven a entender las cosas espirituales de una manera distinta. Insisto que este tipo de espacios son espacios de charla, de discusión, no es un instituto bíblico como tal, o sea, no agarramos aspectos meramente teológicos, sino que son espacios para preguntarnos cuestiones y a partir de la palabra tratar de fundamentar, tratar de cuestionar, tratar de profundizar en los aspectos que nos ayuden a llevar a nuestra fe a otro nivel. Entonces les agradezco muchísimo el estar aquí, les agradezco su paciencia, su misericordia, sus preguntas, sus puntos de diferencia, de divergencia. Siendo especiales, diferentes, distintos cada uno de nosotros, pues nos queda claro entonces que cada uno tenemos nuestra opinión, nuestra revelación y que somos responsables de nuestro caminar delante de Dios. Entonces, con todo ello, Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor, por lo que tú haces, por lo que tú, Señor, hablas y manifiestas a cada uno de nosotros. Te pedimos, mi Dios, que en esta noche tú puedas hacer, Señor, tu voluntad como siempre lo haces y que puedas, Señor, a través de ello mostrarnos, mi Dios, el camino para acercarnos a ti. Ayúdanos, Señor, en este caminar, en este buscar. Ayúdanos, Señor, a hacer lo que para ti es fundamental que hagamos, Señor. Pero sobre todo, ayúdanos a transformar nuestro ser. Te doy gracias, Señor, porque en esta búsqueda no solamente encontramos a ti, sino que en esta búsqueda también nos encontramos a nosotros mismos. Ayúdanos, Señor, a identificar quién eres tú y quiénes somos nosotros, para que al hacerlo podamos ser semejantes a ti, podamos manifestar, Señor, en nosotros, en nuestra propia vida, la presencia de Jesús y que podamos crecer y desarrollarnos a la medida, a la estatura del varón perfecto. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Cuando nosotros pensamos en pasajes, cuando nosotros pensamos en situaciones donde cada uno de nosotros vemos, hablamos, entendemos de cierta manera cómo cada uno de nosotros vamos caminando, vamos haciendo situaciones, vamos encontrándonos, nos damos cuenta de que nuestro caminar con Jesús es muy semejante al de un joven que se encontraba por allí en Lucas capítulo 18. Dice, un hombre principal le preguntó diciendo, maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Porque pareciera ser que todos tenemos ese deseo, ¿verdad? Queremos heredar la vida eterna, queremos tener bendiciones, queremos conocer de Dios. Y Jesús primeramente le pregunta, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios, como diciendo, antes de contestarte lo que me estás preguntando, quiero saber cuál es la intención por la que me lo preguntas. O sea, ¿qué quieres escuchar de mí? Y le dice entonces el Señor, los mandamientos sabes, no adulterarás, no matarás, no robarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. O sea, cumple con la ley, cumple con los mandamientos. Y él le dice, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, Lucas 18:22, le dice, aún te falta una cosa. Vende lo que tienes
dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste. No basta con decir que estaba triste, estaba muy triste, porque también era muy rico. Si solamente hubiera sido rico, se pondría triste. Y si hubiera sido muy poco rico, pues hubiera sido muy poco triste. No sé, ¿verdad? Estoy jugando con las palabras. Pero lo cierto es que el superlativo tiene que ver con nuestra percepción de las cosas. Y Jesús, al ver que se había entristecido mucho, dijo, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Ahora, el asunto es, una riqueza es una posesión, una riqueza es algo que valoramos, una riqueza es algo que nos hemos apropiado de ello. Y en esta noche yo quiero comenzar entonces las reflexiones diciendo, la riqueza más difícil que muchos cristianos debemos de dejar es la posición de nuestro yo delante de Dios. La posición de nuestro yo delante de Dios. Ahora, entiéndase una cosa, la palabra ego, que en griego significa yo, no es una palabra mala en sí, porque la gente dice, matemos al yo. No, no se trata de eso, porque el yo solamente es una denominación de mí mismo. Es la percepción que tengo de este que está hablando. Este Pablito Cancino, cuando se refiere a Pablito Cancino, pues dice yo. O sea, logro identificar que soy distinto del mundo creado, que soy distinto de lo que me rodea, que soy distinto de todo lo que ha sido antes y de lo que es después. O sea, este que está aquí y que habla y que soy consciente de él, pues es lo que llamamos yo. Y el yo es la base identitaria para establecer una relación con lo otro, que es el tú. Y entonces, para poder desarrollar una relación con Dios, pues yo necesito dos. Necesito al tú, que es Dios, y al yo, que es el Pablito Cancino. Porque una relación se constituye en esas dos entidades, el tú y el yo. Y estas dos entidades finalmente implican siempre este yo tácito, implícito. O sea, cuando yo digo tú, implícitamente estoy diciendo es ese tú que percibo desde este yo que percibe. Ese tú que eres desde este yo que te ve, que entiende que estás allí y que a partir de eso logro concebirte como alguien distinto, diferente de mí. Entonces, mi primer punto en esta noche es, este yo es un regalo de Dios. Es un regalo de Dios para mí. Este yo es la obra de Dios. Este yo es lo que Dios hizo para que se pareciera a Él, que es ese tú. O sea, cuando Dios hace al hombre en Génesis capítulo 1, verso 26, ¿sí? Y siempre volvemos a él una y otra vez porque es el primer versículo en donde se habla de la creación del ser humano, de la existencia de lo humano. Y entonces cuando nosotros hablamos en Génesis 1:26 de ese ser humano, dice Dios, verso 26, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoríe, ¿sí? En el verso 27, Dios crea al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Pero ahora, noten ustedes que cuando Dios hace al hombre, Dios en primera persona es su propio yo y hace al ser humano que es un tú. Sí, sé que sueno, perdón si sueno de repente medio tonto, pero el asunto es que yo viendo a Dios, Él no tiene problema con el yo, con su yo. Y cuando Él hace al ser humano, lo hace para que el ser humano entonces, ¿sí?, pueda a su imagen y a su semejanza
manifestarse. O sea, que el anhelo de Dios es que cada uno de nosotros tengamos un yo sano. ¿Podría decir conmigo? Sí, ahí desde donde está. Dios quiere que yo tenga un yo sano. ¿Sí? Dios quiere que yo tenga un yo saludable. Dios quiere que yo tenga un yo maduro. Dios quiere que yo tenga un yo equilibrado. Entonces, el problema para Dios no es que tú y yo tengamos un yo, ¿sí? El enemigo no es el yo, porque este yo es obra de Dios. Es más, permítame decirlo de esta manera, Cristo murió para salvar tu yo. Cristo murió para restaurar el yo que eres tú, ¿sí? Porque cuando yo lo hablo en primera persona y digo, Cristo murió por mí, lo que estoy diciendo es que Cristo murió para que cuando yo hablo de mí mismo, digo, este yo sea restaurado a su imagen. Este yo sea liberado, este yo sea sano. Entonces, Cristo no quiere que mi yo muera. Cristo quiere que mi yo sea restaurado. Cristo no quiere que mi yo desaparezca. Cristo quiere que mi yo se ubique en la relación con Él y que entonces en ese ubicarse tome el lugar, tome la posición, tome la condición que me corresponde. Entonces, mi yo es un yo que está llamado a ser hijo de su yo que está llamado a ser padre. Él es mi padre y yo soy su hijo. Y en esa implicación de él y de mí, mi yo hijo corresponde a su yo padre y su yo padre corresponde a mi yo hijo. ¿Van conmigo? Ahora, insisto en este primer punto porque en muchas iglesias, cuando escuchamos acerca del ego, decimos que el enemigo es el ego. No, el enemigo no es el ego. Este ego, este yo, fue hecho por Dios para que se pareciera a Él. O sea, hablando de que ego, más allá de todo prejuicio del lenguaje, ego significa yo en griego. Nada más. No es mala palabra, es yo. ¿Sí? Entonces, quede claro, el enemigo no es el ego. El problema, si lo quieren ver así, es hacer que este yo ocupe un lugar que no le toca, una posición que no le toca. Y entonces, cuando nosotros hablamos de este yo en una posición que no le toca, terminamos entonces poniéndonos en el centro cuando nuestra posición no es el centro. Y convertimos a este ego, a este yo, ¿sí?, en alguien que desplaza a Dios de la posición que le toca. Ahora, hay un problema con el centro en un círculo. Hay un problema con el centro en una esfera, y es que es un punto único. O sea, puedo tener cosas que están muy cerca del centro, pero el centro como tal es único. Y ese punto único, el único que podría ocuparlo, es Dios. Ahora, ¿cómo poder identificar entonces que un ser humano es un ser humano que se ha puesto en el centro? ¿Qué significa ser egoísta? Bueno, dijimos que ismo, como sufijo, significa relativo a. Entonces, egoísmo es relativo al yo, donde todo a partir de la visión del yo toma un sentido para sí mismo, que es un sentido distorsionado. ¿Cómo que es un sentido distorsionado? Híjole, pues pareciera ser que esto que estoy diciendo suena tan obvio. O sea, yo nada más tengo ojos en la cara, no tengo ojos en más, y mis ojos están en una sola dirección, y lo único que veo es lo que está en la dirección de mis ojos. Pareciera que es tan evidente, pero ojo con esto. Vaya,
el hecho de que yo vea las cosas de una cierta postura no significa que es la única forma en que pueden ser vistas, porque los que están alrededor de mí, ustedes que están viéndome a través de la cámara, están viendo lo que está detrás de mí, mientras que yo solamente lo podría ver dando la vuelta con mi cabeza. Y entonces aquí tenemos un problema, y es que el sesgo de la visión del que habla, el sesgo de la visión de este yo, que está ubicado en un solo punto, en el tiempo, en el espacio y en la circunstancia. Noten ustedes algo que es importantísimo. Cuando nosotros hablamos de los atributos de Dios, decimos que Dios es omnipotente, omnisciente, omnisapiente y eterno. Omnipotente significa que Dios podría hacer todo. Cuando digo podría, lo digo con esta limitación de que Dios a sí mismo se ha limitado para no hacer todo, en el sentido de que todo significa, pues, lo más sublime y lo más perverso. Dios no es hombre para que mienta, entonces Dios no va a mentir. Pudiendo mentir, no miente. Y no miente porque estuviera imposibilitado por alguien más, sino que no miente por la convicción de no hacer algo que es perverso, algo que va en contra de su propia convicción, de su propia determinación. Y entonces, si Dios es omnisciente, Él puede saberlo todo y su visión es más amplia que la mía, que no soy omnisciente, solamente conozco muy pocas cosas y las cosas que conozco están limitadas a la poca experiencia que tengo en mis pocos años de vida, en mi propia formación, en mi propia limitación cultural, y entonces realmente es más lo que ignoro que lo que sé. Eso es un sesgo. Hay otro sesgo, y es el sesgo de la posición, porque Dios es omnipresente. Él puede, estando omnipresente, él puede ver algo, podría ver algo desde el punto de vista de este análisis teórico, él podría ver algo desde todos los puntos de vista posible, pero yo solamente lo puedo ver desde un solo punto de vista a la vez. Eso me genera una vez más un sesgo, es un sesgo posicional. Yo veo las cosas desde donde yo estoy, y para verlas desde un punto de vista distinta, necesito cambiarme de posición para ahora estar en otra posición. Y al hacerlo voy a ver aquello, pero ya no voy a ver esto. No puedo ver todo al mismo tiempo. Dijimos entonces que Dios es omnisciente, todo lo sabe. Dios es omnipotente, todo lo puede. Dios es ¿Qué más? A ver, dije que eran 4. Dios es omnipotente, todo lo puede ser. Dios es omnisciente, todo lo puede saber. Dios es omnipresente, puede estar en todo lugar. Y Dios es eterno. Significa entonces que no tiene la limitación de tiempo, y por la limitación de tiempo hay cosas que yo no las sé personalmente porque no estaba allí. O sea, yo no participé en la Revolución Mexicana y no sé, hay eventos que no conozco y solamente conozco el punto de vista de alguien más que seguramente podría ser un punto de vista sesgado. Ahora, ojo con esto. Entender entonces que el hombre no puede ser la medida de todas las cosas, el hombre no puede ser el criterio de todas las cosas, porque es un criterio limitado por la condición limitada del hombre. Y entenderlo pareciera ser que es tan simple, pero en la práctica se vuelve algo muy complejo, porque nuestra necesidad de supervivencia nos obliga a querer tomar el control sobre las circunstancias. O sea, los niños desde que nacen para sobrevivir se convierten en el centro de su propia existencia. Noten ustedes esto, la necesidad de sobrevivir nos vuelve egoístas. La necesidad de sobrevivir
nos pone en el centro. Y entonces, ¿qué significa ponerse en el centro? Ponernos en el centro, ¿sí? Dice Lucas capítulo, ¿sí?, 9, y comparto mi pantalla. Jesús, hablando en Lucas 9:23, dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. ¿Qué es querer salvar nuestra vida? Querer salvar nuestra vida es vivir de acuerdo a lo que es la mentalidad de supervivencia de los seres vivos, donde con tal de sobrevivir, ¿sí?, soy capaz de vender a mi abuela y matar a mi madre y aprovecharme del vecino, ¿sí? O sea, todo aquel que está tan interesado en ponerse en el centro de su propia existencia, de su propia supervivencia, que lo único que está pensando es cómo le afectan las cosas a él, ¿sí?, dice, perderá su vida. Noten ustedes que Jesucristo no dice, ¿sí?, que tu ego sea, que tu yo sea malo. No, de lo que él está hablando es dónde te ubicas. ¿Dónde te ubicas en tu relación con los demás? El que quiere salvar su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa mía. O sea, el que entregue su vida significa también el que entregue su posición de privilegio de sí mismo, el que deje de ser el centro de sí mismo, el que deje de hacer que las cosas giren alrededor de sí mismo por causa de Jesús, dice, este salvará su vida. Y entonces, ojo con esto, el cristianismo no implica solamente que una persona hable de Jesús, no, implica que viva de tal manera que él no es el centro de sí mismo. Y tenemos gente que se dice cristiana o nos decimos cristianos, que negamos con nuestra vida el cristianismo porque nos convertimos en el centro de nuestra propia percepción de las cosas. Y todo aquello que se sale de nuestra percepción lo descalificamos, lo satanizamos, lo mandamos al infierno, ¿sí? Porque estamos buscando salvar nuestra propia vida a costa de destruir lo demás. Y entonces, y dice el verso 9:25, pues ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Y entonces tenemos un problema. Y el problema es que querer ganar el mundo, querer dominar el mundo, querer controlar todo lo que está afuera, pierde al que está adentro. ¿Sí? Si yo quiero controlar lo que está afuera, si yo quiero hacer que lo de afuera gire alrededor de mí, termino perdiéndome a mí. ¿Sí? Y entonces, cuando yo empiezo a entender esto, ¿sí?, y entiendo que cuando el ser humano obliga, ¿sí?, a lo demás para que gire alrededor de él, yo me pongo en el centro y lo demás gira alrededor, entonces convierto a lo que existe, convierto a la obra de Dios, pero no solamente a Dios, convierto a las personas, convierto a Dios mismo en un ente utilitario, lo convierto en objeto, cosifico, vuelvo cosas a todo lo que está alrededor, ¿sí? Y entonces es como que si yo me pusiera en un buffet y hay una mesita allí donde todo está girando y yo estoy, oh, sí, sí, sí. Pero todo es utilitario. Escúchenme, porque esto es bien importante. Una persona que es egoísta usa todo para su provecho. Todo, sí, hasta Dios. Dios se convierte en un objeto de consumo personal. Y entonces, darle preponderancia a mi ego va a desplazar a Dios del centro y me va a poner a mí. Y eso se llama idolatría, porque ahora yo tomo un lugar que no me corresponde.
y yo uso las cosas cuando no corresponde. Me aprovecho de las cosas cuando no corresponde. Me convierto en ley cuando no corresponde. Esto va a tener un efecto, un impacto bastante negativo, porque entonces resulta que Dios se va a convertir en un amuleto de bolsillo. Y entonces hago a Dios a la medida. Y Dios se convierte en una cosa chiquita que yo la uso. Esa es la religión, ojo. ¿Sí? Cuando estamos hablando de que la espiritualidad no es una religión, aunque la gente neciamente dice, es que el cristianismo es una religión. No, sí, el cristianismo, mal entendido, puede terminar siendo basura si ustedes gustan, pero ojo, espiritualidad con Dios implica una relación, pero una relación donde Él es el centro. Porque también las relaciones destructivas son relaciones, también las relaciones tóxicas son relaciones, también, ¿sí? El esclavismo es una relación perversa. Sí, pero estamos hablando de que el cristianismo es una relación saludable, es una relación de vida, es una relación equilibrada, donde Dios está en el centro y yo estoy en la periferia de Dios. Y es Él el centro. Entonces, la fe debería de ser un aspecto cristocéntrico, donde Él es el que genera el ámbito alrededor del cual yo me muevo, yo gravito, si quieren decirlo de esa manera. Y entonces, cuando nosotros quitamos a Dios del centro, le quitamos el carácter sustantivo de Dios y lo convertimos en adjetivo. ¿Qué es sustantivo? Estamos hablando de que la sustancia principal, lo que tiene mayor peso y relevancia, lo que tiene mayor trascendencia, es Dios. Pero cuando yo lo quito de allí, lo vuelvo adjetivo. Entonces se convierte en algo que yo uso a mi necesidad, a mi provecho, a mi perversidad. Se lo va a conseguir entonces como si fuera desarrollada únicamente para mi servicio, para mi provecho, es para que yo la utilice en lo que a mí me gusta. ¿Sí? Ojo con esto, el egoísmo no solamente abarca el hecho de decir, bueno, ¿para qué existe una vaca? Para que me la coma. ¿Y para qué existe un pollo? Para que ponga huevos y me los ponga y luego me como el pollo. ¿Y para qué existe un árbol? Para que lo tumbe y haga los muebles. ¿Y para qué existe? Y entonces todo existe para que lo aproveche y me lo amuele. Y entonces debemos de tener mucho cuidado porque las cosas no fueron hechas necesariamente. De hecho, no creo que hayan sido hechas para que yo me aproveche de ellas. Dios me ha dado la oportunidad de coexistir con ellas y de alimentarme de ellas, claro, pero no a costa de que las destruya, de que las acabe. Y entonces fíjense ustedes, por ejemplo, tenemos doctrinas que son interesantes, ¿no? Y decimos que la mujer es la ayuda idónea del varón. Ah, qué curioso, mira, qué doctrina tan egoísta, porque convertimos entonces a la mujer en un satélite artificial que gira alrededor del hombre y el hombre entonces es el preponderante y la mujer solamente viene a ser la que le tiene que danzar el bailecito de los velos en la noche para que el otro esté contento, esté feliz y te callas y haces lo que yo quiera, ¿sí? Porque yo soy el varón y yo soy el que determino. No, déjenme decirle que el que está en el centro es Dios. El que va a la iglesia para convertirse en quien suple para que el ministro lleve a cabo la visión que tiene el ministro. Y todo mundo existe para que el otro cumpla con sus anhelos ministeriales. Mire qué doctrina tan egoísta. Porque entonces la oveja no tiene personalidad, no tiene propósito, no tiene más destino que simplemente ir y engordar las arcas del otro. O como antes en el rancho, no sé si todavía en alguno de con ustedes sea, pero donde teníamos a los hijos, los papás,
para que nos cuidaran de viejos. No, déjeme decirle que los hijos no son utilitarios. Entonces, este asunto de que lo otro existe para servirme es un punto de vista instrumental. El otro solamente es una herramienta para mi provecho, es un instrumento para suplir mi necesidad. Pues eso significa entonces que yo estoy en una postura egoísta, utilitarista del ser humano, ¿sí? Tenemos que tener mucho cuidado, ¿sí? Porque entonces eso va a hacer que el concepto de voluntad de Dios y el concepto de propósito de Dios se encuentre siempre en una crisis constante con el concepto de deseo humano. Una persona egoísta siempre va a estar en conflicto porque sus deseos se oponen al deseo de Dios. Eh, Démosle un empujoncito más a esto. Señor, te pido que la Juanita se enamore de mí para que... Bueno, a ti te gusta la Juanita, pero ¿cómo sabes si tú le gustas a la Juanita? Ah, no, señor, pero voy a ayunar para que ella se enamore de mí. ¿Por qué? Porque me quiero aprovechar de la Juanita, pues la veo guapita y quiero aprovecharme, ¿sí? Satisfacer el deseo sexual que me despierta, pero eso entonces se convierte en hechicería, porque hechicería es un asunto de control sobre el otro. Uso al otro, manipulo al otro, me aprovecho del otro para suplir mi propio deseo, mi propia necesidad, satisfacerme en el otro. Y entonces estamos orando para que Dios me cumpla mis hechicerías. En lugar de decir, Señor, muéstrame si Juanita es la mujer que tienes, ¿sí?, para mí, si ella es la mujer adecuada y yo soy el hombre adecuado para ella, si podemos cumplir juntos un propósito, ¿sí?, si es lo que tú quisieras para ambos, pero no oramos así porque no va a ser que Dios me diga, no, no le conviene esto a Juanita, ¿sí? A ti sí te conviene Juanita, pues sí, ella te va a sacar de pobre y te va a ayudar y te va a levantar y va a ser, pero tú eres un flojonazo que eres nocivo para Juanita. Ah, pero eso no queremos que Dios no lo vaya a decir. Y entonces, cuando nosotros estamos en el centro, no queremos escuchar esas cosas y siempre nuestra oración se opone al deseo de Dios. Y estamos molestos cuando Dios no nos da lo que nosotros queremos, ¿sí? Nos sentimos minusvalorados porque Dios no me dio lo que yo quería, ¿sí? Y entonces, ese pensamiento vuelve cosas a todo. Y van a decir, bueno, es que hay cosas que son cosas. Sí, pero el problema con el concepto de cosa es que una cosa es algo que yo uso. Y la creación de Dios no es una cosa desde el punto de vista utilitario. Un árbol no es para que lo use. Entonces, ¿qué ves cuando ves un árbol grande? ¿Ves tablas? ¿Ves muebles? ¿Ves instrumentos para ti? Porque pudiera ser que si ves un árbol grande, en realidad lo que estás viendo es el espacio, el hábitat, donde muchos pajaritos ponen su nido, ¿sí? Donde está con sus raíces profundizando en la tierra, donde está dando fruto a los seres que están alrededor, que está ocupando un espacio, y nosotros vemos el árbol y vemos algo de sacarle provecho, o vemos el espacio donde está el árbol y tumbamos el árbol porque nos estorba, porque queremos sacar provecho sobre él, ¿sí? Y entonces siempre estamos buscando hacia nosotros. Esa es la visión egoísta, ¿sí? Cuando entonces estamos siendo egoístas, y este joven que hablábamos, ¿sí?, se pone en una situación de egoísmo cuando Dios, Jesús le dice, ¿de veras quieres seguirme? O sea, ¿de veras quieres tener la vida eterna? ¿De veras quieres ser una persona que crezca y madure? Le dice, suelta, desapégate, quítate del centro, comparte de lo que tienes y has acumulado en exceso con otros. Deja de ser un acumulador. ¿Cuánto de lo que tienes lo usas?
¿Y cuánto podrías vivir sin ello? Y el problema está de que acumulamos, acumulamos, acumulamos. Ahora, yo sé que a todo mundo, ¿sí?, pues sentimos el deseo de tener cosas. Yo las tengo, ¿sí? Pues tengo un puño de libros. Bueno, es más, si alguno de ustedes necesita uno de mis libros, con gusto se los prestamos o se los regalamos. Y ya llegué a la edad en donde tú dices, pues tengo más libros de los que voy a leer, ¿sí? Y el asunto es, si a alguien le va a servir, úsalo. Mi esposa se especializa en esto y yo he aprendido mucho con ella acerca de eso, ¿sí? Si hay algo que no utilizamos, más que pensar en venderlo, lo que pensamos siempre es, alguien lo puede utilizar, que se lo lleve con la condición de que lo use. Eso es lo que está diciendo Jesús. Despréndete, desapégate, deja de estar buscando acumular. Y al empezar a soltar y a bendecir a otros, al convertirte en parte de la bendición de otros, entonces estarás experimentando esa vida eterna. Cuando nosotros entonces tenemos esta visión egoísta, fíjense ustedes que sucede algo muy curioso. Caemos en algo que llamamos un relativismo moral. ¿Qué es un relativismo moral? Bueno, pues es un relativismo que es perverso y es ventajoso, porque cuando se trata de mí todo se vale. No, es que yo lo necesito. No, es que a mí, pues me hace falta. Es que, ¿se han fijado ustedes que cuando vamos a algún lugar y hay una fila, andamos buscando brincarnos la fila? Es que yo traigo mucha prisa. Y bueno, ¿quién no te dice que los demás traen prisa y también están formados, eh? Los que se andan vacunando por allí cuando no les toca y tú dices, no, es que tengo miedo de que me dé el coronavirus, y los demás no tendrán miedo. Es que tengo mucha hambre y por eso me pongo hasta el frente, y los demás no tendrán hambre. Y entonces, fíjense ustedes cómo el status quo es una forma de enmascarar nuestro egoísmo. Pásele, pastor, y póngase hasta delante de la fila, ¿sí? Y en un concepto equivocado de honra, lo que hacemos es dignificar el egoísmo. Por eso, bueno, no hemos tenido campamento desde hace 2 años, pero por eso en los campamentos siempre decimos que el privilegio del líder es lamer la cazuela, porque es el servidor. Y entonces, si de veras yo soy el líder, pues soy el que menos tendría que estar formado al principio, sino más bien a todos aquellos que su fe está en proceso, yo debería estar formado detrás de ellos para que ellos coman antes de mí. Porque eso sería lo maduro hablando acerca de alguien que dice que ha crecido en la fe. Y entonces, el relativismo es, lo justifico cuando me conviene a mí, lo justifico cuando me sirve a mí, pero cuando se trata del otro, no, entonces está mal. ¿Sí? Si yo tengo que meterme a la fila, está bien porque yo tengo prisa. Ah, pero que nadie se me meta a mí, porque entonces está mal. Yo puedo aprovecharme y llevarme las cosas del trabajo a mi casa porque tengo necesidad de una hoja blanca, tengo necesidad de un clip. Ah, pero si alguien viene a mi casa y se lleva una cuchara, entonces sí pongo el grito en el cielo porque ¿cómo me van a robar cuando yo estoy robando? Entonces el egoísmo me lleva a querer formar leyes para mí, pero que no son aplicables a los demás. Noten ustedes que para el Señor Jesús, los fariseos precisamente caían en este egoísmo, ¿sí? Porque el Señor Jesús decía que los fariseos ponían cargas tan pesadas sobre otros, ¿sí? Y que pues ellos mismos no eran capaces de llevarlas, ¿sí? Ok, noten ustedes, ¿sí? Cuando el Señor Jesús lo dice de esta manera, hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, dice Lucas 11:44 y siguientes, ¿sí? Que sois como sepulcros que no se ven y los hombres andan encima, que andan encima no lo saben, ¿sí? Y él dice, ay, Señor Jesús, dicen los intérpretes de la ley, maestro, cuando dices eso también nos estás ofendiendo, nos estás lastimando, Señor, estás diciendo algo que no es correcto. Y él le dice, ay de ustedes también, intérpretes de la ley, porque cargan a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero ustedes ni aún con un dedo las tocan.
Y entonces, típico ministro que quiere que todo el mundo diezme, pero él nunca da. ¿Sí? No saca ni en defensa propia, no dispara ni las cocas. ¿Sí? Y entonces tú dices, oye, la generosidad se desarrolla con el ejemplo. Y entonces el gran reto que tenemos los ministros es vivir de tal manera que cuando hablamos de dar no haya necesidad de justificar. Y ahí es donde ustedes nos tienen que retar a nosotros a que nuestra vida sea un testimonio del dar, que nuestra vida sea un testimonio de que no nos estamos enriqueciendo ilícitamente, perversamente con lo que es de Dios. Que la gente pueda darse cuenta que lo que es de Dios se usa y que siempre se está tratando de utilizar de la manera lo más sabia posible para poner ejemplo de lo que significa generosidad delante de Dios. Sí me estoy explicando, espero, ¿sí? Y espero que nadie me lo tome a mal también por todo esto. Y entonces, cuando nosotros estamos hablando de este egoísmo, noten ustedes cómo el egoísmo se ha institucionalizado a través de la figura, de la estructura, del esquema, donde el sacerdote, sin ser honesto, usa la fe para su propio enriquecimiento. Claro que eso va a ser un impedimento para el crecimiento de la fe en otros. Muy bien. Sigo adelante con toda esta triste situación. Y entonces, esta visión personal que es absolutista, este relativismo que es absolutista, me va a llevar a mostrar que mi percepción personal es el todo, el absoluto. ¿Quién tiene la razón? Por supuesto que yo. Eso es egoísmo. O sea, si nadie más puede tener la razón más que yo, lo que estoy diciendo es que en realidad soy un egoísta. No puedo aprender de otro, no puedo escuchar a otro. Nadie más puede decir algo porque yo siempre tengo que salir con la razón. Yo siempre tengo que decir la última palabra. Yo siempre tengo que determinar hacia dónde vamos las cosas. Yo siempre tengo que tomar las decisiones. ¿Sabes qué estás diciendo? Eres egoísta. Y entonces el problema es que en este egoísmo absolutista nos volvemos reduccionistas de la condición del otro. ¿Por qué? Porque reducimos al otro a un papel de simple objeto espectador, ¿sí? Lo metemos como parte de la escenografía de nuestra vida. Entonces el otro solamente sirve para que, a ver, jovencito, usted vaya, tenga, traiga, ponga, quite. ¿Sí? Lo desvaloramos en medida de su utilidad, de su provecho para mí. Si me sirve, lo tengo allí. Y si no me sirve, lo desecho. Una persona egoísta utiliza a las personas. Úsese y tírese. ¿Te ha tocado personas que nada más en el rato en que te necesitaban se acercaron contigo y después te votaron? Ah, bueno, ese es el egoísmo. Y entonces, trascender el egoísmo es estar con personas que aparentemente no les sacamos provecho. Escúcheme. Los ministros tenemos que desarrollar la capacidad de estar con personas que no nos traen provecho como tal. Entonces, si a don fulanito, que cada vez que lo vea me va a diezmar, me va a dar, me va a ofrendar, pues con él sí, pero con el que es latoso y nunca ofrenda y nunca diezma y nada más me da problemas, ese no. Entonces eres egoísta, porque con el que te conviene, a ese sí, y al que no te conviene, a ese no lo atiendes. Pregunta, ¿qué pasa cuando en una actividad el que no paga el boleto no puede ir? Estás mostrando tu egoísmo, porque la actividad la desarrollamos para que vayan los que tengan necesidad, ¿sí? Y hay gente que no va a poder pagar, pero tiene necesidad, pues que vaya. Por eso los campamentos los hacemos en ese esquema, donde tratamos de hacerlo de tal forma para que vayan aquellos que teniendo necesidad, quizá no tengan la capacidad de pago, pero tenemos que buscar esquemas que rompan el egoísmo. Y donde todo mundo que vaya se sienta con el derecho de estar allí, donde no hagamos a alguien a algún lado y digamos, a ver, vamos a orar por los de a 1000. Bueno, ahora por los de 500, luego los
de 50. Entonces, no, eso es perverso, eso es egoísta completamente, ¿sí? Y tenemos que orar por la persona independientemente de su condición para no servirnos de ellos, ¿sí? Cuando nosotros hablamos entonces del egoísmo, estamos hablando de que el egoísta va a tener una visión personal sesgada porque él piensa que lo que él vio es la verdad absoluta. Es que yo vi que él le dijo, no quiero. Sí, pero es que tú nada más estás viendo un pedacito de la historia. Y tú lo estás interpretando de acuerdo a ese pedacito de la historia donde tú solamente viste algo y dicen en mi rancho, caras vemos, corazones no sabemos, hermano, esos son dichos, bueno, está bien, pues, 1 Samuel 16:7, que el hombre ve la apariencia, pero Dios mira el corazón, pues. Y entonces, cuando nosotros estamos hablando de lo que vemos puede ser muy engañoso. Y si nosotros creemos que por haberlo visto tenemos la razón, déjeme decirle, usted es egoísta. Porque usted está pensando que con la limitada visión y percepción de las cosas, usted ya tiene la absoluta verdad. Y entonces no podemos concebir nuestra visión personal, no podemos concebir nuestra interpretación personal de los hechos como si fuera el fundamento de la verdad, porque nuestra visión es limitada y es sesgada. Y somos ciegos ante el sesgo de nuestra propia ignorancia y peor todavía, alevosía. ¿Cómo que alevosía? Pues sí, porque yo veo lo que me conviene. Cuando una persona está buscando sobrevivir, ¿saben en dónde fija su atención? En aquello que le conviene, que le ayuda, le beneficia para su propia supervivencia. Está buscando cuál es la barda más bajita para brincar, está buscando cuál es el espacio más seguro para correr, está buscando se va a salir con la suya, ¿sí? Y a veces nosotros interpretamos con alevosía la realidad. Eso habla de nuestro egoísmo, no vemos la condición del otro, ¿sí? Y entonces oramos por aquellas cosas que no queremos perder. Pregunta, ¿qué pasa cuando una persona ya cumplió con su propósito en la vida? El hecho de que la persona siga vivo puede ser finalmente una oración egoísta, porque el otro ya, Dios se lo quiere llevar y tú no quieres que se lo lleve. Y uno dice, Señor, es que está joven. No, yo no dije si está joven o no, yo dije, hay personas que cumplimos con nuestro propósito de Dios. Y en el momento en que lo cumplimos, yo digo, mira, Señor, si yo ya cumplí mi propósito, aquí está, tú dime dónde firmo y yo me voy, ¿sí? ¿Por qué? Porque, ¿qué más tengo que hacer? Ya no tengo nada más que hacer. Salmo 138, verso 8 dice, el Señor cumplirá su propósito en mí. Y cuando su propósito ya se cumplió, pues entonces vámonos con el Señor en santa paz. Y entonces, en lugar de decir, Señor, sánalo o no sánalo, tendríamos que decir, Señor, ¿cuál es tu propósito? Hay gente que su vida y su muerte vienen a establecer el propósito. Hay gente que su vida fue breve, pero su muerte llevó a toda su familia a orar, a buscar, a arrepentirse, a reflexionar. Y uno dice, híjole, ¿cómo es posible? O sea, déjeme decirle, ¿sí?, que la vida y la muerte solamente son una transición en nuestra búsqueda de Dios. Y si mi vida lleva a otros a que busquen de Dios, que mi muerte los lleve más. Porque cada cosa que nosotros somos y hacemos nos debería de acercar más a ese conocimiento. Y entonces, el egoísta, ¿sí? Saben ustedes que el egoísta lo que hace es sentir que la única experiencia válida, lo único que tiene la certeza, es lo que digo yo. El único punto de vista valioso, certificado, es el mío. Y entonces todos los demás están equivocados porque no piensan como yo. Todos los demás están equivocados porque no entienden las cosas como yo las entiendo. A ver, déjame preguntarle, ¿qué idioma van a hablar en el cielo? Pues el mío.
¿Por qué? Porque es el que yo hablo y con el que me siento cómodo. ¿Y qué tal y si no es así? ¿Cómo va a ser Dios? ¿De qué color es la piel de Dios? Pues güero, porque yo soy güero. ¿Y qué tal y si de repente llegamos y fuera, pero no, el egoísta piensa que el mundo es como él y proyecta lo que él es en los otros, hasta en Dios. ¿Cómo es Dios para los vikingos en el Valhalla? ¿Sí? Pues es un salvaje igual que ellos, ¿sí? Y es un dios que agarra y que le pega, y ahí tienes a los dioses griegos que se llevan a garrotazos y con el mazo y con la espada, ¿sí? Y ves a los dioses griegos que son iguales o peores que los griegos, y tú ves a los dioses y tú dices, oye, pues estás proyectando todas tus limitaciones, todas tus incapacidades, todas tus perversiones, todos tus anhelos, todas tus distorsiones en el otro. ¿Para qué? Para justificarme yo. Si Dios es un matón, pues no está mal que yo sea un matón. Si Dios es un perverso, pues yo también, pues finalmente, pues somos amigos de Dios y yo. Ojo con esto, ¿sí? Porque cuando yo soy egoísta, utilizo todas mis posibilidades proyectivas para validarme en mi propia condición. Y entonces nos proyectamos impositivamente sobre los demás. Le imponemos a los demás nuestros valores, ¿sí? Como una forma de empoderamiento. Nos volvemos los dueños del otro. Nos volvemos los dueños de la razón. ¿América para quién? ¿Qué dijo Monroe? Pues para nosotros, los americanos. ¿Y por qué no dice América para cada uno en el pedacito que le tocó nacer? Pues sí, el de la Patagonia, pues América para los de las Patagonias, de la Patagonia. Y los que viven en los Andes, pues para los andinos. Ah, no, 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 pero todo para nosotros, ¿sí? Y entonces, este pensamiento imperialista de que yo tengo que controlar el pensamiento y la forma y la cultura y la manera de ser y de proceder y lo que el otro come, porque a mí así me gusta. Ojo, el cristianismo está extendido sobre la faz de la tierra. Entonces, ¿cuál es la música sacra? La que deba de tener solamente pianito, porque yo tengo pianito, pero el otro tiene tamborcito, y el otro... Ah, no, no, pero eso es pecaminoso, porque lo hace él, pero lo que yo hago es santo, porque el santo soy yo, y el otro es pecador. Y entonces los de acá que tenemos café, tomamos café y eso es santo. Ah, pero el de allá que toma otra cosa, no, lo de allá es perverso. Aquí hace frío y nos cubrimos hasta la manita y entonces eso es santo. Pero el otro que hace el calorón y anda con la camisa de sin manga, ah, no, eso es perverso. ¿Sí? Y entonces lo perverso es lo que le hace el otro y lo santo es lo que hago yo. Y entonces esto provoca que haya una argumentación, se le llama una racionalidad. Mis razones son las suficientes. El egoísta dice, yo razono bien. Mis argumentos, mis métodos, mis propósitos, mi manera de hacerlo son los válidos. Y yo me autovalido. Y a partir de eso, entonces, desprecio a los demás, me empodero sobre ellos, porque yo soy el que tengo la razón. ¿Cuál es el método adecuado? El mío. ¿Sí? ¿Cuál es la experiencia más sublime? La mía. Es más, ¿cuál es el dolor más terrible? El mío. Es que a ti te dolió una muela, no, pero cuando me dolió a mí, no ha habido otro dolor de muelas en la historia de la humanidad como el mío, porque a mí me dolió. El tuyo no era tan fuerte, ¿sí? No, el mío, ¿sí? Y mi depresión es más importante que la tuya, ¿sí? Y mi dolor es más violento que el tuyo. Y el sentimiento de pérdida y el duelo mío es peor que el tuyo, porque tú no sabes lo que me ha dolido. Pues claro, nunca lo vas a ver el otro. Pero el egoísta piensa que el mundo se rige por su propia perspectiva. Escúchenme, ¿cuántas iglesias en realidad son nidos de egoístas
que no pueden concebir que cada uno tiene su propio proceso de relación y de revelación con Dios en su propia búsqueda de Dios. Cuidado. Padre, ¿qué debo de hacer? Señor, ¿qué debo de hacer para alcanzar la vida eterna? Ve y entrega a otros, deja de empoderarte de otros. Sí, y ven y sígueme. Ay, Señor, yo tengo una doctrina tan sana, tan saludable. Mi doctrina es fitness. Y la de los otros, Señor, es una doctrina debilucha. Escúchame, la revelación tiene que ver con la transformación, la manifestación de vida en la persona. Ojalá la cantidad de versículos fuera suficiente para que alguien fuera sacro. Satanás sería el más santo del mundo, ¿sí? Se sabe la Biblia, sí. Pues, imagínate todos los años que ha tenido, ¿sí?, para engatusar gente. Pero es la revelación en la vida, la manifestación en la vida, la actitud hacia el otro, la entrega en el corazón hacia el otro, el quitar su lugar en el centro para dejarle lugar al otro. ¿Qué sucede cuando nosotros hablamos, seguimos hablando de egoísmo? La discriminación, discriminar es separar, distinguir entre una cosa y otra. Pero ¿qué sucede con la discriminación cuando la discriminación es la base del desprecio al otro? Genera separación, genera distanciamiento. El egoísta dice, somos diferentes, porque tú no eres como yo, por supuesto. Quisiera ser como yo. Mira, She. ¿Sí? Y entonces de repente nosotros nos sentimos como que si fuéramos otra cosa. Ah, bueno, pero ya empezamos entonces a hacer señalamiento. Y pues no está bien que yo hable del argentino como que si se sintiera mal, y no está bien que hable ni de Ciudad de México, ni del de Tepic, ni de nada. Cada quien tiene su percepción, pero ¿qué sucede cuando cambiamos nuestro argumento y decimos, es que el otro tiene cosas de las cuales yo puedo aprender? El indígena en la punta del cerro tiene cosas que yo no conozco y que son valiosísimas porque ha logrado sobrevivir en ese contexto. Y yo podría aprender de eso. Podría aprender de la herbolaria que él conoce y que yo no la conozco. Podría aprender de su cuidado del campo. Podría aprender de su conocimiento de los animales. Podría entender tantas cosas de la vida si dejara de pensar que el otro por su condición es menos que yo. El egoísta se siente más que el otro. El egoísta quiere que todo suceda conforme a su pauta. Y él es el que dice entonces, las cosas son adecuadas cuando suceden de acuerdo a mi deseo personal. El día de mañana voy a lavar, voy a tender la ropa, entonces que no llueva. Mira tú. Entonces, si cada vez que tú sacas la ropa a tender no debería llover, pues capaz que viviríamos en un desierto. Porque queremos que el mundo se ajuste a lo que nosotros queremos, que no haga calor, que no haga frío, que no haga polvo, que no haga viento, ¿sí? Que haya árboles, pero no demasiados para que no haya hojas, que haya animalitos, pero que no haya bichitos, que no haya zancudos porque y entonces tú dices, qué caramba con tu mundo, ¿sí? Un mundo de plástico entonces, para que no haya olores incómodos, para que no haya sabores incómodos, y entonces el problema está de que el egoísta genera un mundo artificial, porque no puede tolerar que las cosas no sucedan de acuerdo a su propio deseo, ¿sí? Y entonces se empieza a frustrar cuando las cosas no salen como él quiere y hay una ira que empieza a estar retenida y luego se manifiesta y estalla, ¿sí? ¿Por qué las personas son juiciosas o somos juiciosas? Porque estamos viendo que el otro es y hace y no debería de ser. Pregunta, no digo que esté bien que el otro sea drogadicto, pero es su proceso delante de Dios. Está en su propia búsqueda. Yo conozco ministros que fueron drogadictos y que fue su proceso. Y vas a decir, no, es que nadie debería ser drogadicto, ni tampoco juicioso, y tú estás del otro lado, y espero que Dios te saque también, ¿sí? Y Dios nos saque a cada uno de nuestra propia situación de perversión y generemos empatía y misericordia y que lo que recibimos de gracia lo demos, ¿sí? El corazón del egoísta, ¿sí?,
Cuando las cosas se salen de su expectativa, que es una expectativa ilusa, porque el mundo no funciona de acuerdo a lo que tú quisieras. Entonces, cuando sus ilusiones se rompen, se desilusiona. Era una ilusión, era una expectativa equívoca, era falso. Sí, pero entra en una crisis de fe. Es que yo no sé por qué Dios no hace lo que yo quiero. Bueno, te lo explico. Es que yo no sé por qué. Este sí y aquel no. Yo no sé por qué no se mueren los que me caen mal y viven los que me caen bien. Yo no sé por qué no me saco la lotería y no trabajo, sí, tengo que ir todos los días a trabajar. Yo no sé por... Y empezamos entonces con este asunto de nuestras ilusiones egoístas, tratando de controlar al mundo. Y como Dios no nos hace caso, la agarramos contra Dios. No, es que Dios no existe. Es que Dios no hace, es que Dios no pone, es que Dios no quita, es que Dios no me obedece, es que Dios no se ajusta a mis deseos, a mis criterios. El egoísta entonces se va a asumir como víctima ante una realidad que no le obedece. Se va a asumir como víctima ante la adversidad, es que todo es tan difícil. Se va a asumir como víctima ante la complejidad. Es que hay tantas cosas que suceden. Se va a asumir como víctima ante el cambio. Es que estaba tan a gusto y tan tranquilo. Yo era tan feliz siendo joven, guapo, con capacidades y fuerzas. Pues sí, pero la vida es un devenir, es un transcurrir. Y lo que fue ayer ya no será mañana. Es que yo era tan feliz cuando tenía todo y ahora no tengo nada. Bueno, la vida es eso. Hasta el momento en el que incluso dejes la vida, ¿sí? Noten ustedes cómo el egoísmo se ha ido volviendo parte de nuestra cultura cotidiana y hasta hemos generado doctrinas acerca de eso, ¿sí? Y entonces decimos, es que yo soy príncipe y me veo como príncipe. Sí, pero si todos somos hijos de Dios, pues todos somos príncipes entonces. ¿Y cuál príncipe es más príncipe que los demás príncipes? ¿Y cuál príncipe manda a los otros príncipes o esclaviza a los otros príncipes? Y entonces nuestra visión finalmente es la argumentación de cómo me aprovecho del otro, ¿sí? Y tenemos torcida la identidad. Para el del corazón egoísta, Dios debe de adaptarse a él. Debe personalizarse. Un Dios a mi medida, ya dijimos. Un Dios de llaverito. En lugar de que yo me transforme a lo que es la visión de Dios, a la imagen de Jesús. Nos cuesta tanto entender que quien debe de cambiar somos nosotros. El cristianismo debería de convertirse en un estilo de vida donde todos los días somos transformados, pero el egoísmo nos lleva a buscar espacios de confort, donde ya estoy tranquilo, ya no hagan olas, ya logré llegar a la cima de la cadena alimenticia, donde yo soy el que manda y el que gruño, ya soy el dominante, ya no hagan nada, ya, que así se quede, Señor, que así se quede. Y Dios dice, no, pues también eso pasará. Todas estas cosas pasarán. El egoísta va a generar idolatría cuando está proyectando su propio concepto de Dios con sus defectos inherentes, decíamos hace rato, las limitaciones de mi ego. Construye un cristianismo que justifique lo que soy o lo que no soy, que apoye lo que hago o lo que no hago. Y entonces mi profecía se convierte en la validación de mis deseos. Y ando profetizando lo que me conviene y ando diciéndole a la gente que Dios dijo que me dieras tu carro, sabe, ¿sí? Que Dios dijo que me entregaras esto, pues yo no sé, si no lo haces, a ver, tú te arreglas con Dios, ¿sí? Y entonces convertimos, el egoísta convierte a la fe en una industria sin chimeneas, en un negocio personal, ¿sí? En una cadena para apresar al otro. El egoísta va a humanizar el entorno, o sea, va a hacer que el mundo se ajuste a su medida. Que se adapte para que él esté cómodo.
Una pregunta. ¿Es más cómodo un piso de tierra o de cemento? Es más cómodo el cemento y hacemos caminos de cemento porque son más cómodos. Hacemos espacios que sean cómodos para nosotros, pero de repente ya no tenemos espacios suficientes en las ciudades para que se filtre el agua. Ya no tenemos espacios de absorción, ya no tenemos mantos freáticos, ya no tenemos humedales. ¿Por qué? Porque lo que es cómodo para nosotros no necesariamente es lo que genera el equilibrio. Y en lugar de tener entonces una visión de sustentabilidad, donde yo renuncio a un tanto de comodidad en bien del equilibrio de lo que me rodea, pero no queremos eso. El egoísta entonces busca lo que sea fácil para él, se siente cómodo, se siente preponderante, hace que las cosas se parezcan. ¿Se han fijado ustedes cómo en las películas es bien curioso? ¿Sí? Tú puedes notar el egoísmo cuando te das cuenta de que todos los seres que vienen de otros planetas, ¿verdad? De repente todos se parecen a los seres humanos. O sea, tienen brazos, tienen piernas y hasta hablan inglés. Y tú dices, ¿de veras? Oye, sí. O sea, me siento cómodo con esos seres del otro planeta, ¿verdad? Pero ¿qué pasaría si de repente yo pensara en que los seres son diferentes? ¿Sí? A ver, tienen ustedes por aquí en Ezequiel capítulo 1, a partir del verso 4 dice, y miré y aquí que venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube como de fuego envolvente y alrededor de él un resplandor. Y en medio del fuego había, dice, algo que parecía como bronce refulgente y en medio de ella la figura de 4 seres vivientes. Y esta era su apariencia. Había en ellos semejanza de hombre. A ver, vamos a ver qué tan semejante eran a los hombres. Cada uno tenía 4 caras y 4 alas. Pues sí, miren, se parece mucho a mí, ¿verdad? Entonces, tenía 4 alas, tenía 4 caras, sus pies eran derechos, la planta de sus pies como planta de pie de becerro, ¿sí? Y centellaban a manera de bronce muy bruñido. Debajo de sus alas y a sus 4 lados tenían manos de hombre y sus caras y sus alas por los 4 lados. Con las alas se juntaban el uno al otro, no se volvían cuando andaban, sino que cada uno caminaba derecho hacia adelante. Y su aspecto de sus caras, el aspecto de sus caras era cara de hombre y cara de león al lado derecho de los 4 y cara de buey a la izquierda de los 4 y asimismo había en los 4 cara de águila. Y cuando uno empieza a ver como eso, la gente dice, es que estaban bien raros, ¿no? El raro eres tú, ellos tienen toda la eternidad allí. Pero nosotros, para poder decir que algo es bonito, tiene que tener la liposucción y tiene que tener los pómulos levantados y tú dices, ay, está preciosa. Porque ya se ajustó al modelo de que le tuve que inyectar algo, le tuve que inyectar entonces los labios y los ojos y todo lo demás, y ahí está todo estirado y entonces, ay, precioso. Porque de otra manera, ¿sí? Se rompe el esquema de que la belleza tiene que ser, ¿sí? De una cierta manera. La chiquilla está güerita y dicen, ay, qué bonita. Y el otro, ay, parece sanatito. También está bonito, ¿sí? Tenga el pelo ensortijado, lo tenga parado, está bonito, ¿sí? Pero ¿cuál es el problema? El egoísta, su concepto de belleza, su concepto de verdad, su concepto, es su concepto y lo demás, eso no, eso está feo, eso no es bueno, ¿sí? Y entonces, ¿cuál es el concepto de una vida espiritual? La mía, por supuesto. Mi espiritualidad es la sana. Y la del otro, yo no sé, es su propio proceso, ¿verdad? Pero descartamos y descalificamos. Ok, cuando hablamos de lo humano como si fuera, ¿sí? La inteligencia superior. El humano es el ser más inteligente sobre la tierra. ¿De veras? La Biblia no dice eso. Somos necios, ¿verdad?
y nuestra necedad ha llevado a la destrucción a toda la creación. No hay justo, ni siquiera uno. Somos necios aún delante de Dios, ¿sí? El mismo Señor nos dice que no seamos como el mulo, sin entendimiento, como el burro, que necesitan ser jalados, arrastrados, ¿eh? Y entonces a ese nivel pone nuestra inteligencia. Ah, pero nosotros, ¿sí? Nos ubicamos como los seres más brillantes. No, la inteligencia superior es la inteligencia de Jesucristo, la mente de Cristo, la mente de Dios, ¿sí? Y entonces, como nos sentimos listos y nos sentimos brillantes, nos ponemos a discutir con Dios acerca de las razones de Dios. No, Dios, es que yo no sé por qué a él lo pusiste y a mí no. Porque mira, si lo notas bien, mis méritos son mayores que los de él. Yo soy más listo que él, soy más capaz que él, tengo más posibilidades que él y tú te equivocaste, Dios. Tú no sabes. Mira, si quieres saber qué significa ser un buen Dios, pregúntame. Yo te puedo dar algunos consejos de lo que significa ser un buen Dios. Y estamos discutiendo con Dios con una actitud necia. Agarramos la Biblia buscándole los defectos a la Biblia. ¿Y por qué no agarras tu vida que tienes bastante más tela donde cortar, ¿sí? Y te aseguro que puedes sacar buenos cortes. Y entonces, cuando se manifiesta esta constante discusión, nosotros vemos que la gente no puede estar en paz y no puede crecer. Siempre está argumentando en lo personal con la postura de Dios, discutiéndole a Dios. Ahora, está bien, habemos gente que no entendemos a la primera, yo entiendo como hasta los 40 y tantos, 50 años, bueno, pues me he pasado la vida preguntándole, pues sí, pero tengo que entender que mi pregunta es por saber, no por ganarle a Dios. Y entonces, en el momento en el que yo digo, mira, Señor, yo reconozco que el necio soy yo, enséñame. Entonces ya brinqué, como el joven aquel, ya entregué esta supuesta inteligencia. Digo, no, Señor, enséñame, yo me equivoco. Llega alguien y me dice, oye, fíjate que no me gustó lo que predicaste. Perfecto, dime por qué no te gustó, ¿sí? ¿Qué debería de hacerlo para que llegue mejor a tu corazón, para ser un mejor ministro, ¿sí? No estoy esperando el premio Oscar a la mejor predicación, a la mejor actuación en el escenario. No, yo estoy esperando que mis palabras cambien tu vida y te transformen. El egoísta está buscando argumentos meritocráticos. La meritocracia es yo tengo más méritos para ser mejor que el otro. Mis méritos son mayores, Señor. Soy más joven, soy más guapo, soy hijo de alguien, Señor. Mi papá, mi abuelito y mi bisabuelito, ¿sí? Fueron los que fundaron aquí y entonces mis méritos deberían de ser suficientes para yo empoderarme de los otros, ¿sí? Pregunta, ¿por qué los hijos del pastor tienen que ser los que heredan la iglesia? ¿No habrá alguien más? Bueno, pues si el hijo del pastor de veras es tan espiritual, que se distinga, pero no por ser el hijo, sino que se distinga con su vida, con su servicio, con su generosidad, con su sabiduría, con una verdadera espiritualidad. Pero somos egoístas porque quiero que mi linaje lleve ahí la marca de, y ahora, pues sí, pues ya nació el papá, el hijo, luego el nieto y luego el bisnieto, y ahí está, aunque sean como los hijos, ¿sí?, de Elí, necios cabezones, ¿sí? Por último, el pensamiento egoísta va a generar un germen de el dualismo. El egoísta siempre va a estar diciendo, es que el otro está mal. El otro no es lo correcto, ¿sí? Y todo lo ve en dualismos. Déjeme decirle, la vida no es dualista. No hay blanco y negro, nada más. Y aunque suene horrible que como pastor lo diga, sí, Dios se mueve en una muy, muy alta intensidad de grises. ¿Por qué? Porque hay un continuum. Todo está en un proceso de constante transformación. Hay cosas que cuando yo las hacía al principio de mi cristianismo, Dios no me decía nada por ellas. Pero conforme fui creciendo, Dios me fue diciendo, esto no debes de hacerlo. Hay cosas que yo no las hacía y después Dios me dijo, hazlas, porque son parte de un proceso personal. Y cada uno tenemos que ir transitando en ese proceso. Mi fe está en un constante proceso de transformación. Y yo no puedo ser la regla para los demás. Lo que Dios está hablándome a mí es independiente de lo que Dios le está hablando a cualquiera de los demás.
Yo tengo que ser sabio y entendido con mi esposa, con mis hijas, con mi yerno, con las personas de la iglesia, de qué es lo que Dios me habla a mí, qué es lo que Dios le habla al otro. No puedo imponer mi verdad. Entonces, este asunto del dualismo es fundamental, porque sin darnos cuenta, todos lo separamos conmigo contra mí, cuando en realidad es a favor de Dios o en contra de Dios. La Biblia no dice el que está con Pablo, no dice el que está con Cristo. Y entonces gente puede llegar y decirme algo que para mí sea muy incómodo, pero que no necesariamente es malo, porque en realidad lo que me están diciendo es de acuerdo a lo que Dios dice. Y si mi actitud no es correcta y el otro llega y me dice, te equivocaste, pues yo no tendría ni por qué darme por ofendido, tendría que decir, gracias porque me lo hiciste notar. Entonces, aquí en Redime, una de las cosas que insisto siempre es que cada quien tiene el ministro que se merece. Y entonces eso le da a usted el derecho de decir, es que yo necesito un ministro que se parezca más a Cristo. Y que usted amablemente me pueda decir, mira, en esta parte, con un empujoncito, puedes crecer más. Con un empujoncito puedes lograr más. Con un empujoncito, sí, dejando esto, dejando aquello, ¿sí? Dejando tu egoísmo, dejando una racionalidad equivocada, dejando el dualismo, dejando un pensamiento lineal, que son de las cosas que voy a estar hablando en estos días aquí en el grupo de estudios, ¿sí? Podríamos llegar más allá. Y finalmente, si a través de sus llamados de atención, de sus porras se vale también, de sus recomendaciones, de sus consejos, de sus regaños, de como le quiera llamar, si con eso yo termino pareciéndome más a Cristo, finalmente todos seremos beneficiados. Primero yo y usted a través de eso también. Y entonces todos ganamos cuando dejamos de querer ser el centro y nos ponemos en la periferia de Dios. Yo le animo entonces a que en santa paz y sin pelearnos mucho, aprendamos a dejar que Dios sea el todo y en todos, que Dios sea el centro y que nosotros seamos solamente parte de la red del cuerpo de Cristo, en ese pedacito pequeñito que nos toque, pero que en esa relación con los demás nos volvemos en la sustancia, en el sustrato de la obra de Dios. Amén. Muy bien, entonces abrimos el espacio. Gracias, Chuyita. Abrimos el espacio para sus preguntas, sus comentarios, sus sugerencias. Claro que sí, entonces empezamos a escucharles a ustedes. Si alguien tiene algo que le gustaría, sí. Muy bien, gracias que ya regresaste, Dulce. Va a estar grabado de cualquier manera para que lo puedas escuchar completito. ¿Pa? A ver, entonces aquí. Ahora sí que como en los programas de radio. Bueno, ¿quién habla? Sí, muy bien, a ver. Alma, ¿cómo estás, Alma? Alma. Buenas noches, padre, y buenas noches a todos. Buenas noches. Pues preguntas no tengo, más bien fue una tremenda confrontación. Creo que tengo mucha tarea que hacer. Está mi cabeza. Yo creo que tenía mucho que no me sentía como cuando te escarban tanto con tantas cosas. Ay, estoy así como que, wow, ¿por dónde empiezo? No sé, me estuve como con un escáner, ¿no? Cada cosa que estuviste diciendo, o sea, esto sí, esto no, más o menos. Yo creo que sí estaría bien, por lo individual, al menos yo sí me gustaría como sentarme y hablar contigo, porque yo creo que tú como padre sí puedes ver esas áreas de carencia de cada uno de tus ovejas. Y sí me gustaría hacer esa parte para poder avanzar, porque
pues uno es egoísta, ¿verdad? Y uno no acepta en qué estoy mal o cómo reacciono de diferente manera. Y pues ya cuando empiezas a ser ministro y empiezas a tratar gente, pues yo creo que primero debo de trabajar esa parte, porque si no, pues ¿con qué ejemplo voy a dar? Voy a lastimar gente. Ujú. Entonces, no sé, traigo... Ahora, puedes comenzar con algo bien pequeñito. ¿Sí? Ujú. Dijimos que egoísmo es yo soy el centro. Cristianismo es Cristo es el centro. Entonces deja de ser egoísta y vuélvete cristiana. ¿Sí? Y entonces Sí. la pregunta es, ¿qué haría Jesús? ¿Cuál es el comportamiento de Jesús? ¿Jesús respondería como yo estoy respondiendo? No. Ah, bueno, pues responde a la manera de Jesús entonces. ¿Jesús haría berrinche como yo estoy haciendo? No. Entonces, pues no hagas berrinche. ¿Sí? En las novelas de Conan Doyle, de Sherlock Holmes, ¿sí? Ujú. Te dicen, pues, para encontrar al asesino, fíjate quién se beneficia del muerto, ¿no? Ujú. Aquí el asunto es para encontrar las áreas de carencia, fíjate en qué te beneficia, qué provecho vas a sacar de una cierta actitud. ¿Por qué hacemos berrinche? Porque con el berrinche manipulamos a los demás. Nos conviene el berrinche, nos tiramos de panza. ¡Ah! Y todo el mundo dice, ay, pobrecito, ya que no haga berrinche. Sí, déjenlo que manipule. Y ahí está el chiquillo, sí, manipulando a todo mundo porque le conviene. Y crecemos y seguimos haciendo berrinche porque nos conviene, ¿sí? Nos damos por ofendidos porque nos conviene. Lloramos porque nos conviene. Y entonces el asunto es, deja de ser convenenciero. Y fíjate qué le conviene a Dios, ¿eh? Y capaz que lo que le conviene a Dios es que uno diga, perdóname, lo hice mal, ¿sí? Enséñame, pero eso no nos conviene tanto y no nos gusta por eso, ¿verdad? Pero tenemos que aprender entonces a buscar qué es lo que le conviene a Dios. Y claro que sí, platicar con todo gusto, esa es la función que nos toca. Sale. Salma, ¿alguien más? A ver, por allí. No los veo, no los veo. ¿Qué me dicen ustedes? Déjenme ver por acá, sí. ¿Alguien más? ¿Alguien más? No sean egoístas, abran su corazoncito. Muy bien, pues parece ser que estuvo muy dura la cosa, ¿sí? A ver, Fernando, veo que tu micrófono está abierto, adelante. Fue una hermosa revolcada espiritual. Y Amén. para decirlo de una mejor manera, el que tenga oídos que oiga y que empiece a hacer la tarea. Creo que fue con manzanas y palitos y queda grabado. Así como yo le digo a mis pacientes, ahora que estoy dando consultas a distancia, recoge el tratamiento, léalo 3 veces y después de leerlo 3 veces me llama y le voy a aclarar sus dudas. Esta lección me gusta para leerla 3 veces y después ir a aclarar dudas, porque hay demasiado contenido y porque somos duros, tenemos duro el corazón, somos necios y somos cerrados, pero nos acabas de dar el remedio y el trapito. Si dejamos el egoísmo y lo que tanto has insistido de que el centro del cristianismo es Cristo. Y
a cada rato me encuentro en Facebook ungidos y todo, y digo, pues hasta Google dice quién es el ungido, por amor de Dios, y ahí andan haciéndose pasar por no sé qué, dije. Entonces, me quedo con esa parte, sí, muy, muy reflexiva, y ahora sí que voy a tomar mi propia medicina, y así como decía Alma, vamos a leer esta lección 3 veces y ir a hacer una confrontación, un mano a mano. Gracias. Gracias, gracias, querido Fer. En lo que se levanta la siguiente manita, les comparto con todo gusto para completar entonces la dosis. Dice 2 Timoteo capítulo 3, verso 1 y siguientes. También debes de saber esto, que en los postreros días, y estamos hablando de estos tiempos, por supuesto, vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de estos. A estos se evita, ¿sí? ¿Saben dónde empieza todo eso? Egoísmo. Entonces, el carácter de una persona egoísta es el carácter del anticristo. ¡Ah, qué caray! ¿Cómo que el carácter del anticristo? Suena horrible eso, ¿verdad? ¿Saben ustedes que en Isaías 14, en Ezequiel 28, van a encontrar ustedes un pasaje hablando del rey de Tiro, ¿sí? Pero es una imagen, es una figura de Satanás. Y entonces voy a Isaías 14 para abonar un poquito de este espíritu egoísta. Dice Isaías 14 en el verso 12, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas del testimonio de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, a las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. ¿Sí? Verso 14, seré semejante al Altísimo. ¿Qué es el egoísmo? Poner mi tronito en lugar del trono de Dios. Subirme al monte de la autoridad de Dios. Aplastarme allí y decir, yo tengo la razón. ¿Cuál razón vas a tener si eres un incapaz? ¿Sí? Pero decimos, es que yo sé, yo puedo, yo hago, yo sé. No sabemos la verdad, ¿sí? Y nuestras propias vidas dan testimonio de las veces que nos hemos equivocado. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado, mucho cuidado, ¿sí? Para no poner nuestra silla en el monte del testimonio y sentarnos y pensar, eso es idolatría, que nosotros tenemos más capacidad que Dios. Me pregunta Omar, ¿sí? ¿Realmente se puede no ser egoísta? Pues me cuesta pensar en algo que no haga, que no tenga cierto interés o beneficio. Ahora, ojo, el asunto no es si ambicionamos cosas, es si ambicionamos las cosas que no son de Dios. Si ambicionamos las cosas a partir de abusar de otros. Somos seres con necesidades, pero nuestras necesidades se pueden suplir de la manera correcta. Nuestras necesidades se pueden suplir sin afectar, sin abusar, en detrimento de nadie más. ¿Sí? ¿Es lícito que yo me enriquezca? Es lícito que yo reciba riqueza y es lícito que mi trabajo dé un beneficio y es lícito que reciba entonces en retribución, porque el obrero es digno de su salario.
pero el asunto es, ¿y qué pasa con lo que yo hago? ¿Sabes qué? ¿Para qué quiero el dinero? Para gastármelo, ese es mi gusto. ¿Y quién me lo quitará, sí? Y entonces, ¿para qué quieres el dinero? Yo quisiera tener más dinero, siempre lo digo, para poder regalar más. ¿Para qué nos sirve el dinero? Para ayudar, para sembrar, para bendecir, para colaborar. Si ustedes revisan mi guardarropa, ¿qué se van a encontrar? Un montón de pantalones viejos, se van a encontrar, ¿sí? Uno o dos zapatos, se van a encontrar unos tenis todos gastados, ¿sí? ¿Podría tener más? Pues quizás sí, pero no. El día que necesito unos nuevos, voy y me compro otros nuevos, ¿sí? Y ya. ¿Para qué quiero 200 pares de zapatos si nada más tengo un par de pies? ¿Sí? Y entonces, sí, es cierto, puedo utilizar unos zapatos, unos tenis y unas chanclitas, ¿sí? Y ahí me lo voy llevando y cuando se acaban unos me compro otros, ¿sí? Siempre mi esposa me comenta de mi cartera que está toda vieja y gastada y le digo, es un símbolo del anticonsumismo, ¿no? Porque cumple perfectamente con su función de guardar el dinerillo que viene allí, ¿sí? Y no necesito una cartera más nueva, ni necesito que una vaca muera o un cocodrilo para traer una cartera que solamente es una cuestión de snob, ¿sí? ¿Qué necesito? Que el dinero esté allí. Y el día que esa se rompa, ese día compraré otra, ¿sí? Y durará otros años allí. Porque el asunto es que rinde más beneficio mi dinero en la vida de otra persona que en la bolsa de mi pantalón o en la marca de mis zapatos o en un traje de 50,000 pesos, no sé. Y entonces el asunto es que cuando tu vida se convierte en una inversión para la vida de otros, cuando has logrado transitar ese yo para caer en el nosotros, entonces tu vida tiene sentido. Romper el egoísmo te muestra un mundo diferente. ¿Sí? Y curiosamente, la mayor parte de la población está atrapada en su propio egoísmo. ¿Sí? Por eso roban, por eso matan, por eso mienten, por eso se comportan de la manera equívoca. El egoísmo se convierte en el combustible para nuestro propio pecado, ¿sí? El que se masturba, dice mi esposa, sí, que le da vergüenza cuando saca el dinero para pagar. Ah, pero cuando sale el dinerillo se pone orgullosa, ¿verdad? Sí, entonces, lo que paga es el dinero de adentro, no la cartera de afuera, ¿verdad? Y entonces, ¿cuál es el asunto? El asunto es poder entender. La máxima riqueza no es la que traes en la bolsa. La máxima riqueza es la que siembras en las personas. Y yo anhelo ser multimillonario en eso, ¿sí? Poder sembrar mi vida en la vida de otros y que cada día tenga un beneficio para los demás. Entonces, ojalá que pronto pueda dejar de hacer otras cosas para dedicarme más exclusivamente a eso. Pues qué bendición. Así sea, ¿verdad? Y entonces, sí, sí queda claro, Omar, lo que estaba diciendo, ¿sí? Entonces, la diferencia del egoísmo es en qué me beneficio o en qué beneficio a otros. Claro que quiero dinero para mis hijos, sí, pero no a costa de que los hijos del vecino no tengan, sí. O sea, no me voy a aprovechar del otro. Es si podemos hacer algo y que salgamos beneficiados todos, que crezcamos todos y que crezcamos y que estemos seguros todos, qué bendición. Hay quien acumula más de lo que es lícito, pero viene a pobreza. Y tú dices, ¿cómo a pobreza? Sí, a pobreza espiritual. Se convierte en un miserable. Ok, preguntas, comentarios. Estamos a las 10:09 de la noche. No hay más comentarios, no hay más sugerencias. ¿Qué dicen ustedes? ¿Estamos bien y en santa paz? Muy bien. Entonces, Magdalena, te escuchamos con todo gusto, claro que sí. Bueno, de todo lo que dijiste mucho. A mí me impactó más de todo, o sea, todo es impactante, pero lo que más me impactó es el hecho de que al mencionar que somos egoístas, llegamos a un punto donde vemos a Dios como
en una forma utilitaria. Y creo que eso es fundamental como cristianos, porque es muy fácil caer en ello. Porque puede ser, a veces lo vemos como el genio de la lámpara, ¿no? Que es como decimos, ok, pues me voy a ser cristiano, me voy a ser cristiana porque ahora sí, pues voy a estar del lado del Todopoderoso para que me cumpla mis deseos, ¿no? Y entonces, ¿cuáles pueden ser esos deseos? Pues, el corazón es engañoso y perverso, ¿no? Entonces, muchas veces esos deseos están disfrazados de piedad o esos deseos están disfrazados de otra cosa, pero en realidad tal vez puede ser reconocimiento, tal vez puede ser, como tú decías, el, el, las cosas que nosotros a lo mejor queremos para nosotros y decimos, pues es que soy hija de Dios. Y comentabas ayer que a veces el ser cristianos para nosotros es como decir, ah, pues entonces ahora vivo en un cuento de hadas, ¿no? No queremos que nos toque el aire, que nos toque nada porque somos hijos de Dios. Tenemos que tener bien en cuenta eso. Lo que estás mencionando ahora del egoísmo. El romper el egoísmo es exactamente lo que Dios nos pide, es morir a nosotros mismos. Entonces, mientras estamos queriendo ver a Dios de esa manera utilitaria, a que nos cumpla nuestros deseos y que por eso somos cristianos y nos sentimos decepcionados cuando no nos da lo que queremos, entonces ya decimos, no, pues mejor ya no quiero ser cristiana o soy cristiana y de todas maneras me siguen pasando problemas o me sigo enfermando o me siguen pasando cosas. Es que el ser cristiano no quiere decir que entramos a ese cuento de hadas que mencionaste, ¿no? Ser cristiano es entrar en un proceso de preparación para la eternidad y pienso que eso es lo que tenemos que tener mucho en cuenta y esa preparación implica precisamente eso que has estado diciendo de muchas maneras, es romper con ese egoísmo, porque eso es lo que Jesucristo nos pide, es morir a nosotros mismos para poder recibir vida. Pero no es la vida en los parámetros del mundo, sino estamos hablando de vida eterna. Y vida aquí, vida en abundancia, pero cuando llegamos a ese punto donde vemos las cosas a la manera de Dios, entendemos lo que pasa a la manera de Dios y no a la manera nuestra. Entonces es cuando empezamos ese crecimiento, ¿no? Que siempre todos estamos queriendo crecer, pero no lo logramos sin romper ese egoísmo, sin morir a nosotros mismos y sin dejar de ver a Dios en una forma utilitaria y empezar a verlo como ese amo al que nosotros escogimos de entregarle nuestra vida, y entregarle nuestra vida implica perder todos nuestros derechos, o sea, que él haga lo que él quiera con nuestra vida, ¿no? Y confiar que lo que va a hacer con nuestra vida es bueno, aunque no sea lo que nosotros hubiéramos querido, porque siempre le queremos decir lo que es mejor, pero no, él es el que sabe mejor. Y bueno, eso, gracias. Gracias, Magdalena. Terminamos entonces con este asunto del servir a Dios o el servirnos de Dios. El egoísta se sirve, se aprovecha. El que ha entendido la espiritualidad sirve. Su vida es en provecho de otros. Su vida nutre a otros, trae utilidad a otros, trae crecimiento a otros. Invierte su vida para que los demás logren lo que es el propósito de Dios también. Entonces, mi propio propósito es precisamente que ustedes crezcan, se desarrollen, lleguen a la estatura del varón perfecto. La única visión que yo tengo es que Dios cumpla su visión en ustedes. Por eso no tenemos ministerios, tenemos ministros. Cada uno de ustedes es el depositario de este propósito de Dios.
Dios les bendiga a todos. Gracias por estar. Yo podría seguir hablando seguramente mucho más, pero hay unos frijolillos que me hablan por allí y vamos a ir a atenderlos con todo gusto. Cuídense mucho. Bendiciones. Gracias.